¿qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida a este último episodio de esta serie. Antes de empezar, les quiero pedir que de ser posible, se queden hasta el final del video, ya que hay un anuncio importante al final relacionado a lo que vendrá a continuación en el canal. Y ahora con eso dicho, no les quitaré más tiempo y empezaré a narrar este episodio. Ahora tocaría pasar por los acontecimientos de Super Hero, pero también me tomaré la molestia de decir que el arco del Gran Saiyaman X1 y X2 no tuvo ningún cambio extravagante o algo que lo haga diferente del original, más allá de que Goten y Trunks continuarían entrenando de forma activa cuando no estaban siendo superhéroes o se encontraban en clases. Usualmente entrenaban juntos, o Piccolo aparecía para entrenarlos en su tiempo libre y los entrenaba junto con Pan. Por supuesto han logrado grandes avances en todo este tiempo, siendo bastante fuertes a pesar de no poseer ki divino o algo más que los haga destacar, pero ya cubriremos todos sus avances más adelante. Ahora sí pasaremos a los inicios de Super Hero, pero haremos un par de cambios. Justo cuando Gamma 2 estaba por empezar a pelear contra Piccolo, Gamma 1 también había salido a buscar a un oponente con el cual probar su nueva fuerza, y los guerreros Z más cercanos según la información que le dieron resultaron ser nada más y nada menos que Yamcha y Krillin, los cuales estaban entrenando juntos lejos de las ciudades, y algo a recalcar es que han viajado de vez en cuando al planeta de Bills cuando tenían tiempo libre. Después de todo se les invitó a entrenar allí, aunque Yamcha ha ido más veces que Krillin al tener más tiempo libre que él. Por supuesto son mucho más fuertes que antes, siendo capaces de usar cosas como ki divino hasta cierto punto, algo que les vendrá bien ya que el oponente al cual se enfrentaran está por encima de ambos, algo que notarían rápidamente una vez el combate iniciase, pero afortunadamente son capaces de mantenerse al margen al usar el Kaioken y verse apoyados por el ki divino, sin mencionar la sincronía que tienen ambos al luchar en equipo por todo el tiempo que han entrenado y luchado juntos, dándole así a Gamma 1 algunas dificultades, pero nada que Gamma 1 no pudiese controlar, pues a medida que avanzaba el combate, iba analizando a sus oponentes y la forma en la que peleaban, dando así una mejor pelea. Al notar cómo no podrían ganarle, trataron de pelear más estratégicamente, realizando alguna que otra técnica en conjunto, como un disco destructor de dispersión el cual sería controlado a distancia por Yamcha mientras Krillin cegaba a Gamma 1 con la bengala solar. De esa forma, lograrían dañar a Gamma 1 y aprovechar para esconderse, pues al final esa táctica la hicieron con el propósito de ganar tiempo para escapar, ya que ese oponente seguía siendo demasiado para ellos. Ante la situación, Gamma 1 trató de buscarlos por la zona, pero no parecía poder encontrarlos, habían bajado sus energías para evitar ser detectados, no teniendo Gamma 1 más opción que retirarse a la base de la Patrulla Roja. Una vez el androide se retiró, Krillin y Yamcha estaban bastante confundidos, pero al menos pudieron notar que sea quien sea ese tipo, pertenecía a la Patrulla Roja, pues la insignia en su traje lo delataba, por lo que tratarían de advertirle a los demás guerreros sobre lo sucedido, pero hay un problema. Goku, Gohan y Vegeta están entrenando en el planeta de Bills, mientras que Tien Sinan y Chaos siguen con sus labores, por lo que tratarían de encontrar a Piccolo, algo en lo que fracasarían ya que Piccolo actualmente también había bajado su ki para infiltrarse en la guarida de la Patrulla Roja y así no ser detectado. Ambos humanos trataron de ir con Bulma para que tratara de enviarle un mensaje a Whis sobre lo sucedido, pero al parecer no contestaba, y ya no sabían muy bien qué hacer, hasta que llegó Piccolo y les comentó su encuentro con Gamma 2 y todo sobre la guarida de la Patrulla Roja, además de Cell Max. Esto los dejaría más alarmados, pues ahora hay que idear una forma de encargarse de este asunto, pero Piccolo tenía una idea, esa misma idea fue la que lo hizo venir aquí en primer lugar, ¿por qué no dejar que Goten y Trunks se encarguen del asunto? Verán, Piccolo es más que suficiente para derrotar a ambos androides, y todos juntos deberían ser capaces de lidiar con ese nuevo Cell si llega a causar muchos problemas, pero esta podría ser la oportunidad perfecta de que ambos híbridos ganen algo de experiencia al lidiar con la Patrulla Roja, sin mencionar que Piccolo tiene curiosidad de ver qué tanto han avanzado, pues aunque los haya entrenado, ni él mismo sabe cuál es el máximo poder de ambos, y si algo llega a salir mal, siempre pueden ayudar, pero por el momento lo mejor sería dejar que la siguiente generación se encargue de este problema.
Y por si aún no se dieron cuenta, el motivo de que Piccolo quiera que Goten y Trunks se encarguen de esto en lugar de que Gohan lo haga es porque Gohan ya es bastante fuerte, no descuida su entrenamiento al punto de volverse más débil y tampoco deja que la paz afecte su entrenamiento, pero con Goten y Trunks por otro lado siente que tarde o temprano, perderán la motivación para seguir entrenando, y por eso esta es la oportunidad perfecta para que la fortalezcan. Por supuesto esto quiere decir que Piccolo no involucrará a Pan en el asunto, pues no es necesario, pero aún así Krillin, Yamcha, y él estarán presentes por si algo sale mal. Y así, Piccolo se retiraría, planeando ir a por semillas del ermitaño e infiltrarse en la base de la Patrulla Roja de nuevo para así expectar, además de prepararse por si debe actuar, mientras que Yamcha y Krillin contactarían con Goten y Trunks, diciéndoles que la Patrulla Roja ha vuelto, sobre los androides, y también sobre Zaymax, y esto emocionaría bastante a ambos ya que pensaron que sería la oportunidad perfecta para hacerse más reconocidos como superhéroes, pero lamentablemente sus super trajes están en la lavadora ya que se ensuciaron en una de sus misiones, así que tendrán que improvisar. Yamcha y Krillin les darían la ubicación a ambos híbridos y luego irían a la base de la Patrulla Roja al seguir las indicaciones de Piccolo, pero entrando sin ninguna intención de pasar desapercibidos ya que buscaban llamar la atención, acabando Gamma 1 y Gamma 2 por encontrarles y confrontarles, pensando que ambos humanos querían la revancha contra Gamma 1, y aunque suene divertido, esta vez tendrán que pasar, ya que ahora es el turno de otros dos superhéroes. Goten y Trunks habían llegado tras seguir las indicaciones de Krillin y Yamcha, además de ubicar sus energías. Como ya dije, sus super trajes estaban en proceso de lavado así que tuvieron que usar las versiones descartadas, las cuales en primer lugar fueron descartadas porque no había ningún casco que combinara con ellas, pero eso no importa ahora. Goten y Trunks confrontarían a ambos androides, y esto llevaría a una confrontación algo confusa ya que ambos grupos se refieren al enemigo como el villano mientras ellos aclaman ser los héroes, pero al final se prepararían para luchar. Goten y Trunks pasarían instantáneamente al segundo nivel del Super Saiyajin, comenzando a luchar contra Gamma 1 y Gamma 2, y me atrevería a decir que ambos dúos tienen el mismo nivel de sincronía al luchar al lado de su respectivo compañero, y sorprendentemente tampoco estaban muy alejados en términos de poder bruto, algo que sorprendería un poco a Piccolo, ya que no creía que dos Super Saiyajins de nivel 2 podrían luchar de forma algo pareja con uno de estos dos androides. Pero ahí no acaba la cosa, ya que tanto él como ambos androides se sorprenderían por algo más, el hecho de que en puntos específicos de la pelea, la velocidad y fuerza bruta de Goten y Trunks sube de forma gigantesca, y eso era porque estaban empleando una nueva táctica en la que han estado trabajando. Verán, en ciertos momentos de atacar o bloquear algún ataque, ambos pasaban de forma instantánea al tercer grado del Super Saiyajin, y cuando debían moverse rápidamente para sorprenderlos y atacar o simplemente para esquivar algún ataque, pasaban al Super Saiyajin 3, siendo otra de las cosas que aprendieron entrenando juntos. Esto sorprendería bastante a Piccolo, pues no se esperaba que Goten y Trunks terminaran por no solo dominar todos los caminos del Super Saiyajin común, sino que lograron encontrar una forma de darle utilidad a transformaciones antiguas como el tercer grado. Al luchar en la fase 2 constantemente no consumían mucha energía, y al activar temporalmente el tercer grado o la fase 3 durante momentos claves, reducían el costo energético de esos mismos estados, pero no se habrían inspirado en tomar este camino si no hubiesen visto a sus padres hacer lo mismo con las transformaciones divinas en el torneo del universo 6 y el torneo del poder, además de que sin saberlo, prácticamente están usando la misma táctica que usó anteriormente el Trunks del futuro en el episodio 11.5, pero mucho mejor ya que parecen tener un mejor control sobre el cambio de transformaciones, además de tener el Super Saiyajin 3 en sus arsenales. Esta táctica resultaría bastante efectiva y eso que aún pueden recurrir al Super Kaioken, pero esto parece ser más que suficiente, incluso los androides reconocerían que están en problemas, pues para ellos es un poco difícil adaptarse contra estos oponentes ya que, visto desde cierto punto de vista, es como luchar contra tres versiones diferentes de las mismas personas, algo que no les permitía analizar la información recolectada a tiempo y mejorar, tomando ambos híbridos la ventaja y preparándose para realizar un ataque combinado. Goten atraparía a Gamma 1 y Gamma 2 al generar un par de donuts galácticos, mientras que Trunks generaba un fantasma kamikaze explosivo igualito a él, pero con la musculatura del tercer grado, para luego este mismo fantasma abalanzarse hacia ambos androides y terminar por explotar, dañándolos bastante.
Pero obviamente al final Goten y Trunks no harían algo como rematarlos, pues después de todo son héroes, no villanos, y esto confundiría bastante a Gamma 1 y Gamma 2, lo que llevaría a una charla entre los cuatro para resolver las dudas que tenían y darse cuenta de que todo esto parecía ser un gran malentendido, y a su vez, Tien-Sinan y Chaos habían llegado, pues notaron el incremento del ki de ambos híbridos y pensaron que habían problemas, así que Picoro y los demás les resumirían qué es lo que estuvo pasando. Mientras eso sucedía, Magenta había ido a despertar a Zaymax justo como pasó originalmente, con Gedo tratando de detenerle pero fallando al final, lo que llevó al despertar del propio Zaymax, algo que alarmaría bastante a todos en general, aunque se darían cuenta de que tampoco están condenados, pues tanto Picoro como Tien-Sinan se creen capaces de derrotarlo con facilidad si trabajan juntos, pero Picoro aún quiere ver si Goten y Trunks son capaces de lidiar con esto, los cuales obviamente habrían empezado a luchar contra Zaymax para este punto, pues por lo que les dijeron Yamcha y Krillin, además del hecho de que Gamma 1 y Gamma 2 también son conscientes de que este monstruo debe ser detenido, no dudarían en atacarlo, usando la misma táctica del cambio de transformaciones, pero ni eso sumado con la ayuda de ambos androides parecía ser suficiente para superar el increíble poder de Zaymax, ni sabiendo la ubicación del núcleo de parte de los Gammas podían hacer algo. Ambos pensarían en usar el Super Kaioken, aunque no creen que eso será suficiente, pero ahí es cuando el resto de guerreros deciden acercarse, preparados para intervenir si de verdad es requerido, pero Picoro le diría a ambos híbridos que aún tienen posibilidad de derrotar a esa cosa, si recurren a la fusión, Gotenks debería ser capaz de acabarlo sin dificultades, aunque hay un pequeño problema. Tras centrarse bastante en mejorar individualmente y no recurrir a la fusión, en parte por las enseñanzas de Picoro, ambos chicos han perdido la práctica en esa técnica, de hecho incluso la habían olvidado hasta que Picoro la mencionó y no recuerdan del todo los movimientos. Recordemos que estos Goten y Trunks aprendieron la fusión porque les parecía algo entretenido, no porque debían hacerlo por ser la última esperanza de la Tierra, escenario en el cual tuvieron que entrenar arduamente esa técnica, mientras que aquí no lo hicieron. Picoro les regañaría ya que aunque sea bueno mejorar individualmente, la técnica de la fusión es una técnica más de sus arsenales que deberían perfeccionar, como todas las demás, pero Tien-Sinan les diría que si lo que necesitan Goten y Trunks es fusionarse, no es un problema, ya que él tiene una idea. Mientras tanto, ambos Gammas estaban teniendo bastantes dificultades contra Zaymax, y Gamma 2 pensaría que lo mejor era sacrificarse para acabarlo de una vez por todas, pero alguien más llegaría, diciéndoles que no era necesario llegar a esos extremos. ¿Por qué? Porque él está aquí. Este guerrero se introduciría a sí mismo como Trunksten, la fusión Potara de Trunks y Goten, el héroe que acabara de una vez por todas con esta bestia, empezando así de nuevo el combate contra Zaymax, uno en el cual todos estarían sorprendidos por el increíble poder de Trunksten, aprovechando el mismo todas las capacidades de su forma base para atraer a Zaymax a un punto algo alejado de las demás personas que estaban escapando de la base, pues aunque sean de la Patrulla Roja, tampoco se merecen ser aplastados por este monstruo. Y una vez ya no habían más impedimentos cerca, Trunksten desplegaría todo su poder como Super Saiyajin, sorprendentemente dándole algunas dificultades a Zaymax, dificultades que se volverían más grandes una vez este volviera a emplear la táctica que usaron ambos híbridos al intercambiar entre sus transformaciones, usándolas en momentos decisivos para atacar, defenderse, o moverse y atacar a grandes velocidades, sin mencionar que también hace uso de algunas técnicas interesantes, como crear varios fantasmas kamikaze que eran réplicas exactas de sí mismo, confundiendo bastante a Zaymax, acabando estas réplicas por explotar una vez el monstruo los tocaba, pero incluso con esta gran ventaja de su lado, Trunksten aún tenía dificultades para atacar el núcleo del monstruo. Ahí es cuando Yamcha y Krillin decidieron darles una pequeña ayuda ya que tienen una forma de facilitarle el trabajo a la fusión y a los Gammas. Krillin usaría su nueva versión mejorada de la Bengala Solar con Zaymax, siendo nada más y nada menos que la Bengala Solar aumentada 100 veces, para luego Yamcha aprovechar la ceguera de Zaymax para sorprenderlo con una técnica que ha tratado de replicar tras ver los entrenamientos de Vegeta en el planeta de Bills, y pudo hacerlo, pero de forma bastante imperfecta, así es, hablo del Hakai.
Yamcha generaría una esfera destructora algo pequeña, controlándola a distancia como si fuera su propia bola espiritual, dirigiéndola hacia la cabeza de Zaymax y terminar por destruir parte de la misma, dejando un hueco medianamente grande por el cual resultará más fácil atacar el núcleo, siendo esto de bastante utilidad, y no parece que Yamcha pueda hacerlo de nuevo ya que realizar esa réplica imperfecta hizo que su cuerpo sufriera un gran estrés que no le dejaría moverse mucho. Y así, una vez Zaymax se recuperase de la ceguera, ambos gamas lo distraerían mientras Trunks Ten se preparaba para atacarlo con todo su poder, activando un Kaioken aumentado 20 veces y poniendo todas sus fuerzas en un único ataque, siendo nada más y nada menos el puño del dragón, el cual Gohan le había enseñado a Goten, pero este era diferente. Este dragón era del mismo tono que los fantasmas kamikaze, aunque no explotaría al contacto, sino que se enrollaría en el mismo Zaymax y clavaría sus colmillos en el hueco creado por Yamcha, liberando toda la fuerza de la explosión en sus propios colmillos, causando que el núcleo la recibiera de lleno, y por suerte todos pudieron acabar escapando del área de la explosión del ataque y del propio Zaymax, acabando así con esa amenaza. Ambos gamas y el Dr. Gedo le agradecerían a los guerreros Z por la ayuda que les brindaron a pesar de la confusión que hubo al inicio, y ahora Gedo tiene pensado irse con sus gamas para seguir trabajando en ellos, pero Krillin llamaría rápidamente a Bulma para informarle sobre el caso de Gedo, y justo como pasó originalmente, ella se ofreció a ofrecerle recursos y un lugar en el que trabajar en sus proyectos, como si fuese una pasantía en Corporación Cápsula, algo que le agradaría bastante a ambos gamas ya que de esa forma podrán mantener contacto con Goten y Trunks, pues de ahora en adelante los cuatro formarán una alianza de superhéroes y saldrán a combatir el crimen juntos, y con esto, terminaremos el arco de Super Hero. Semanas después, Picoro habría llegado al planeta de Bills junto con Trunks y Goten, pues Whis ya los cree capaces de soportar el entrenamiento en este lugar, aunque llegaron un poco tarde y se perdieron el pequeño combate que Tien Sinan y Goku estaban teniendo. Así es, ahora ambos son capaces de usar la versión perfeccionada del Ultra Instinto sin problemas, pero al menos podrán disfrutar de otro combate interesante, ya que Goku y Vegeta planean luchar de nuevo. Vegeta ya le ganó antes cuando combatieron en sus estados base, pero ahora quieren comprobar cuál de las dos doctrinas es la mejor, y este encuentro en especial llamaría la atención de Bills y Whis, pues quieren ver cuál de los dos enseñó mejor a su respectivo alumno, y se decidirá con este combate. Al inicio el combate estaba bastante igualado, pues recordemos que desde el inicio, Goku y Vegeta no han estado tomando un camino muy diferente que digamos para hacerse más fuertes, el único desvío que tuvieron fue cuando Goku murió y logró grandes avances en el otro mundo, algo que luego Vegeta compensaría, pero quitando eso, ambos Saiyajins han seguido un camino bastante similar hasta el punto en el que despertaron sus doctrinas, los dos poseen las mismas técnicas, han peleado contra los mismos enemigos, pero solo uno podrá ganar aquí. Goku obviamente peleaba más a la defensiva y Vegeta tomaba un rol más ofensivo, nutriendo más el Ultra Ego con el daño que recibía y con su espíritu de pelea Saiyajin, pero Goku por otro lado no recibía tanto daño como Vegeta, algo que le estaba dando la ventaja. Sin embargo, Vegeta tenía un as bajo la manga, algo en lo que ha estado trabajando para sorprender a Kakaroto y también al propio Bills. Así es, Vegeta activaría el Kaioken, aún teniendo el Ultra Ego activado. Verán, al estar el Kaioken activado, Vegeta no solo es más fuerte por el propio Kaioken, sino que su cuerpo termina siendo dañado por el mismo, algo que nutriría aún más el Ultra Ego, lo que lo hace aún más fuerte. Esta es la sorpresa que Vegeta ha estado preparando, ha logrado combinar el Kaioken con el Ultra Ego, dándole esto una inmensa ventaja en la pelea, superando por completo a Goku en poder bruto y velocidad, algo que ni luchando completamente a la defensiva Goku podría contrarrestar, y él no es capaz de hacer lo mismo que hizo Vegeta, pues el Ultra Instinto es una técnica centrada en evitar el daño, sería estúpido dañarte a ti mismo para fortalecerla, pero aún así Goku no se detendría y atacaría a Vegeta con todas sus fuerzas, lanzando
lanzándole un Super Kamehameha mientras Vegeta respondía con su propio destello final. El choque entre ambos ataques causó un gran retumbe en el planeta de Bills, pero al final el resultado sería claro una vez la intensa luz desapareciera y el polvo levantado se disipara. Vegeta había ganado, pero tampoco fue una victoria impune, ambos Saiyajins estaban igual de heridos y cansados, Vegeta por el uso del Kaioken con el Ultra Ego, y Goku por haber perdido el choque, pero ninguno de los dos estaba enojado o triste, pues lucharon con todo lo que tenían y tuvieron un buen combate, aunque Vegeta en particular se sentiría increíblemente vigorizado, pues con esta victoria, ha probado que es completamente el número uno entre ambos. Algunas horas más tarde entrenando en el planeta de Bills, Gohan se daría cuenta de que es hora de ir a buscar a Pan, así que Goku, Piccolo, Tien, Goten, y Trunks decidirían acompañarle, pero Vegeta por otro lado obviamente se quedaría ya que tiene otra cuenta pendiente que saldar, dirigiéndose hacia Bills y estando preparado para enfrentarlo, pues ya está listo para la revancha, llegó el momento de comprobar quién es mejor en el arte de la destrucción, alumno o maestro. Y justo en este momento en específico, dejaremos la serie por aquí.